celulares, acordémonos. Bien, muchas gracias, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Damos inicio al coloquio Paideia 21, Educación Multidimensional, que está organizado por el área de investigación, estudios multireferenciales sobre violencia, ética, cultura y educación del Departamento de Educación y Comunicación de nuestra división. Además de la presencia muy agradable de todos ustedes, nos acompaña el maestro Carlos Hernández, nuestro director de división en Ciencias Sociales, que le damos la más cordial y más atenta bienvenida, un gran amigo y colega muy apreciado. También nos acompaña la coordinadora de la carrera de Psicología en nuestra división, la maestra Alicia Izquierdo, quien también nos acompaña y nos honra con su presencia. Muchas gracias, maestra. Y en la mesa también está la maestra Graciela Quinteros, que funge como coordinadora del área en la cual estamos trabajando y que presentamos ahora nuestros resultados. Bien, Sí, y aplaudan muy bien. Antes de dar paso a las palabras de la maestra coordinadora y del maestro Carlos, nuestro jefe de división, quisiera recordar brevemente, haciendo alusión al nombre del coloquio, Paideia 21. Pues 21, evidentemente, porque estamos empezando el siglo XXI. Y Paideia, porque se refiere a la antigua Grecia, no solamente a Platón y Aristóteles, sino antes a los sofistas y antes a los atomistas y a todos ellos, que consideraban a la paideia justamente como la formación de la forma de ver el mundo. No solamente la educación, sino también el discurso que se daba en las plazas, el discurso que se daba en los hogares para formar la conciencia de comunidad en la antigua Grecia. Ese era el concepto de paideia. Más recientemente, pues lo hemos reducido como sinónimo de educación, que también es muy amplio, pero nos referimos más específicamente a la educación formal. Entonces, el término de paideia nos da esta oportunidad de ampliar completamente los horizontes, porque el trabajo que realizamos en el área, pues es eso, bastante amplio, bastante variado, bastante rico en ese sentido, y este título nos daba la oportunidad de coincidir desde la diferencia en la unidad de la formación de la manera de ver y de concebir al mundo y actuar de acuerdo a esa visión. En otras palabras, la cosmovisión, o dicho de manera más técnica con los alemanes, la Weltanschauung, ¿no? Esos son los antecedentes. Y bueno, pues no quisiera extenderme más, doy la más cordial bienvenida nuevamente a todos ustedes y cedo la palabra al maestro Carlos Hernández. Gracias, Fernando. Buenos días a todas y a todos. Pues muchas gracias por la invitación, que tuve oportunidad de platicar con Graciela hace unos días y me comentaba de esta iniciativa de continuar con los diálogos, con las reflexiones en torno a un tema tan relevante como es el de la educación, pero también con mucha complejidad, porque tiene sin duda múltiples dimensiones que requieren ser analizadas desde diferentes perspectivas. Y creo que esa es la riqueza que tiene este evento, de tener una mirada más sobre este gran tema de la educación. Por supuesto, pues darles la bienvenida también a ustedes a este evento, que finalmente forman parte de los procesos de socialización de los avances de investigación que se van dando en la universidad y muy particularmente en el área, y eso es lo que le da sentido a la iniciativa.
que los procesos de intercambio de opiniones efectivamente concurran hacia la socialización de los avances, hacia la socialización de las reflexiones, de las propuestas, del debate, por supuesto de las diferencias, pero siempre la búsqueda de posibles alternativas ante las distintas problemáticas que se están presentando, como es el caso ahora que se va a abordar en este coloquio. Y acá lo que yo quiero resaltar de manera muy importante es la dinámica que esta área está teniendo. Ustedes recordarán, y para quienes no conocieron este proceso, son de las pocas áreas que me atrevo a decir en 10 años que han iniciado un proceso de reflexión de su programa de investigación. Es decir, no se quedaron estáticos en la lógica de mantener el mismo objeto de estudio, mantener las mismas líneas de investigación, los objetivos, los marcos referenciales, ¿no?, conceptuales que forman parte de los lineamientos que están establecidos para esos efectos de la creación, modificación y adecuación o supresión de áreas de investigación, sino que efectivamente el área se puso a reflexionar al respecto. En este departamento también tenemos al área que yo digo, el área Benjamín, ¿no?, el área Benjamín de la división, ahora sí, que es el área de estudios de familias, ¿no? Entonces, eso refleja una dinámica muy particular en el departamento. Por un lado, esta idea de renovarse, de repensar su objeto de estudio, y otra área que más bien busca la convergencia de otro conjunto de temas que permitan ser abordados desde múltiples ángulos, como es el caso del área de estudios de familia. Entonces recuerdo nuestras primeras charlas de cómo abordar esa cuestión con Norma en su momento, ¿no?, que era jefa del área, y luego con Marta, y bueno, hasta que llegó finalmente al consejo y fue aprobada. Y de ahí ha venido todo este proceso de compromisos establecidos derivado de ese análisis, y que hoy vemos también plasmado en una actividad como esta, con la importancia que ya señalaba. Entonces, en ese sentido, pues la verdad me da mucho gusto, y además reconocer el esfuerzo del área, porque eso le da este dinamismo que hoy es tan necesario en las 31 o 32 áreas que tenemos en la división, y las 61 que tenemos en toda la unidad Xochimilco. Entonces creo que eso nos va a dar un elemento importante para la próxima evaluación a las áreas de investigación, que seguramente arrancará en próximos meses, ¿no? Y lo segundo, pues esto que quiero recordar como elemento fundamental, que ya lo adelantó Fernando, el asunto de la gran temática en torno a la educación. Múltiples aspectos relacionados con la educación, es un gran tema que tiene que ser analizado en múltiples dimensiones, pero que todas ellas convergen hacia un propósito muy particular, o sea, poder entender cómo diseñar estrategias o cómo visualizar a la educación para que efectivamente se convierta en un proceso de transformación social, de transformación positiva, y que finalmente derive en la construcción de ciudadanos comprometidos y con esta visión de generar los cambios que hoy requiere el país. Entonces, si ven el programa, creo que se aborda desde las visiones más micro, más específicas, quizá más orientadas hacia los estudios de caso, pero también tiene esta otra visión macro, esta visión meso, que es relevante porque finalmente dota de los elementos estructurales y coyunturales de una política o de un conjunto de políticas públicas que son necesarios evaluar, pues, para que tengamos precisamente los elementos del impacto y veamos en dónde sí se tiene una incidencia adecuada y en dónde no hemos logrado avanzar significativamente como sociedad. Y ahí, bueno, el papel de la universidad es fundamental, y el del área pues está contribuyendo a ello. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación, la verdad aprecio mucho el trabajo de esta área, y bueno,
bueno, no sé qué proceda, seguramente Alicia, ¿verdad? La palabra a la maestra, por favor. Sí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al igual que Carlos, me parece muy importante que en este coloquio se den a la tarea de difundir los resultados de sus investigaciones que pues seguramente inciden en los programas de docencia de la licenciatura en psicología. Pues me da gusto venir a un coloquio del área a la que en algún momento pertenecí. Veo el título, que ya la epistemología y construcción del conocimiento fue cambiado por otro que pues yo creo que habla de la evolución y pues de los nuevos tiempos que estamos viviendo, ¿no? La palabra violencia ahí me llama mucho la atención y me parece que es un acierto que un área de investigación pueda contribuir abordando esta temática. Pues estoy muy agradecida por la invitación y pues también los felicito porque pues este tipo de reuniones hablan de la actividad que tiene el área, o sea, realmente hay proyectos ahí muy vivos, ¿no? que son muy importantes, como el programa Infancia, como todo el trabajo que hace Marta Sanabria, lo que hace Yolanda Corona, Raúl Villamil, etcétera, todos sus integrantes. Me parece que pues los proyectos de investigación se nota que ahí están y están vivos, ¿no? Entonces, pues los felicito y muchísimas gracias por invitarme. No, no, ya, son 9. Bueno. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues yo creo que es tiempo ya de meternos a las profundidades de nuestras elucubraciones e investigaciones. Y antes de eso, yo quisiera pedirle a Carlos nuevamente que tenga la bondad de inaugurar solemnemente este foro de trabajo. Carlos. Entonces, procedemos. Son las 9:46 del miércoles 20 de junio 2018 y con lo que ya nos antecedió y con lo que viene declaramos la inauguración formal de este coloquio, Paideia 21, Educación Multidimensional, deseando que haya mucho éxito en los trabajos que se van a presentar en estas 12 mesas. Pues felicidades a todos. Muchas gracias. Bien, pues con esto nos despedimos y nos organizamos. Una foto del grupo. Pero más juntos. Bien, pues empezamos la primera mesa que se ha intitulado Problemática e incidencia de la política pública en los procesos de la educación formal. Participaremos en ella por orden, así está ni modo, Fernando Sansén, su servidor, después la doctora Norma Alicia del Río, luego el doctor Raúl Villamil y finalmente la maestra Graciela Beatriz Quinteros. Ya los temas los iremos diciendo cada quien. Para no ocupar más tiempo, voy a iniciar mi participación que titulé El aprendizaje y el universo de la interrelación. En este trabajo trataré de abordar el tema del aprendizaje y de manera más amplia, desde luego, el tema de la educación, desde la filosofía del organismo de Alfred North Whitehead, y me voy a servir de algunos resultados también recientes de las neurociencias. Y me baso en dos conceptos centrales que considero. El primero, de la filosofía del organismo, que afirma
que la existencia de un sujeto, cualquiera que sea, es sinónimo de relación. Cada sujeto es una síntesis permanentemente cambiante del entorno y en lugar de la epistemología del sujeto, que en latín sería subjectum, se propone hablar más bien del superjectum, en el sentido de que todo lo que existe es resultado de esta relación y no es otra cosa más que relación. El otro concepto es el de la evolución, que está muy vinculado a este. Y aquí, bueno, pues no voy a profundizar desde luego en ese concepto, es conocido bien por todos, pero voy a insistir en que el ser humano, el sujeto, no cesa de evolucionar durante toda su vida. Y justamente esa evolución se lleva a cabo en torno al aprendizaje, que es la relación del sujeto con el entorno. Y por lo tanto destaco también el concepto del dinamismo. Vivimos en una realidad eminentemente dinámica. Lo que aparentemente es estable, eso es aparente, porque incluso los físicos, de lo que pareciera estable una piedra, dicen que no, que adentro hay una evolución y un cambio permanente entre los átomos y todo lo que se mueve dentro de los átomos y se modifica por la temperatura, etcétera, etcétera. O sea que el dinamismo forma parte de esta visión del universo en la cual yo me baso para hablar del aprendizaje. El otro concepto fundamental también es el concepto de vida, porque todo ser viviente vive para vivir, no para hacer cosas, no para contemplar, sino el objetivo fundamental de todo lo que existe y concebido desde luego la vida es perseverar en la vida. Y el aprendizaje o el conocimiento del mundo es justamente esta dimensión que nos hace conocer el entorno para servirnos del entorno y continuar en la vida. Esto ya lo dijo Spinoza de una manera muy radical, ¿sí? Dijo él que la característica fundamental, él lo llamó esencia, de todo lo que existe, consiste en su afán por permanecer en el ser. Y esto lo vemos desde los átomos, desde las moléculas de los átomos, hasta la vida de los premios Nobel o de las personas más famosas que podamos concebir. En consecuencia, la propia existencia es el origen de toda acción que cada ser realiza respecto de los otros seres que lo rodean, existencia que expresa un dinamismo y, otro concepto fundamental, una creatividad. Y evidentemente, nuevamente vuelvo sobre el concepto central de la relación. Creatividad y todo lo demás es relación. Y esta relación se encuentra al origen del aprendizaje, de la educación. Porque la sociedad, con todo lo que ésta conlleva, como los sujetos racionales que la integran, el orden, los valores, costumbres, lenguajes, historia, etcétera, lo que hace es perseverar. Y aquí voy a utilizar otro término derivado de la evolución, que es la epigénesis, ¿no? El universo, que contiene todo lo que existe, por tanto, es sinónimo de creatividad. Esta creatividad se expresa en una relación dinámica o interacción por la que cada ser se afana por permanecer en su propio ser, como ya lo señalé. Esto suscita diversos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre aprendizaje, memoria y conocimiento? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Cómo se realiza el aprendizaje? ¿Es unívoca la memoria o el aprendizaje ya realizado? Es decir, ¿genera siempre el mismo sentimiento, la misma reacción? La respuesta a estos cuestionamientos ha de ubicarse, como ya lo señalé, en el marco de la relación dinámica del sujeto con su entorno físico, viviente y social. Para acercarme a esto y esbozar una respuesta, trataré de destacar algunos puntos o centrarme en algunos terrenos. El primero es el conocimiento. La actividad cognitiva del sujeto es el conocimiento. El conocimiento que obtiene el sujeto acerca de su entorno constituye el origen del aprendizaje,
porque inicialmente se concibe al aprendizaje como la actividad racional que conforma, acumula y utiliza conocimientos de los sujetos acerca de su entorno. Tomando en cuenta que todo lo que existe se encuentra en una relación permanente, que es sinónimo de su existencia, la aparición del Homo sapiens en el tiempo, el surgimiento de un ser cognoscente y consciente de su propio conocimiento, se da por el conocimiento mismo. En otras palabras, es el conocimiento el factor que constituye al ser pensante, al ser que conoce su entorno y que se conoce a sí mismo. Tradicionalmente se ha pensado que el conocimiento se añade al ser humano. Yo trataré de ver que no, que el ser humano se hace en la medida en que conoce. Y los antropólogos que tratan de la evolución allá muy al principio, sostienen esta misma tesis, que el ser humano se hace en el momento en que conoce. Pero no solamente en el momento que conoce, sino en el momento que conoce que está conociendo, que es lo más abstracto y lo que nos hace diferentes de los animales, porque los animales también conocen, pero no conocen que conocen, y el ser humano sí. Bien, entonces, aquí voy a entrar a la dimensión de la conciencia. Es característica, como ya lo decía, del ser humano. De manera simplificada, sabemos que el cognoscente dice conocer un objeto externo a él, al que ha percibido sensiblemente. Es decir, el conocimiento se realiza en un dinamismo, que consiste en que el cognoscente se enfrenta a un objeto externo a él, que forma parte de su entorno, y ese enfrentamiento es absoluto, es decir, ahí está frente a él. Y la relación que guarda con él es una relación inmediata, es una presencia inmediata la que se da entre el cognoscente y el objeto a conocer. Posteriormente, y lo voy a explicar un poco más a detalle desde las neurociencias, el cognoscente construye, realiza una actividad dentro de sí mismo y proyecta o crea o construye un símbolo que otorga a aquello que está percibiendo. En otras palabras, no conocemos las cosas, sino que nosotros creamos el conocimiento que tenemos acerca de las cosas. Y los físicos aquí son muy crudos, porque dicen que lo que vemos no son las cosas, sino que, si tomamos a la vista, por ejemplo, lo que entra a nuestros ojos son los rayos de luz, que vienen descompuestos por el objeto que estamos conociendo. Y a ese rayo de luz le damos un significado, construimos un significado sobre él, y ese significado desde luego no es virgen, no es original, sino que viene ya previsto, hecho de la estructura de hace millones de años, que viene del ADN, y después, ya que nacemos, de la estructura que se va conformando con nuestro entorno, con la experiencia que tenemos de nuestro entorno, experiencia que desde luego empieza desde que estamos en el vientre de la madre. Bien, entonces aquí el punto central es explicar qué es lo que sucede en el cerebro, y para esto voy a tratar de hacer brevemente lo que dicen las neurociencias. En este esquema que acabo de señalar, las neurociencias dicen que llega al cerebro el impulso electromagnético que nos estimuló nuestro organismo. Y en el cerebro, lo que hacen nuestras neuronas es establecer sinapsis, es decir, redes neuronales. ¿Qué es esto? Recordemos, una neurona es una célula que tiene diversas ramificaciones, que son los axones, y en cada ramificación hay múltiples dendritas. Entonces, cada dendrita se conecta con las dendritas de otra neurona, y así sucesivamente, y van conformando mapas o redes neuronales. Para darnos una idea de lo que pasa en nuestro cerebro pesa 1,4 kg aproximadamente, pero consume el 20% de toda la energía que consume nuestro organismo.
tenemos aproximadamente 100,000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y la capacidad o el número de sinapsis que podemos establecer, o que cada cerebro humano puede establecer, es de 10,000 millones de millones. O sea, 10 a la 15, que es una cantidad que es más del triple de la cantidad de astros que los científicos han descubierto en el universo que conocemos. Eso es lo que sucede en cada uno de nuestros cerebros. Entonces, evidentemente, estas sinapsis no se dan todas al mismo tiempo, ¿sí? Pero se van conformando estas redes neuronales, estos mapas, estas estructuras, ¿sí? Que están presentes, pero que están interactuando permanentemente. Cuando percibimos algo, no solamente percibimos aquello que decimos percibir, sino que estamos viendo también muchas otras cosas. Y esas otras cosas también están trabajando en nuestro cerebro, de tal manera que las dejamos a un lado y nos centramos en lo que queremos ver, ¿no? Entonces, esta es el origen fundamental del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje consiste en que sistemáticamente la sociedad, en términos de la educación formal, nos guía, o nos obliga, o nos lleva, como ustedes quieran llamarle, ¿sí?, a construir sistemáticamente estas redes neuronales que forman la estructura mental desde la cual nosotros posteriormente percibimos al mundo, y además sobre la estructura de la cual, o a través de la cual, creamos lo que queremos obtener del entorno antes de actuar. Y después, evidentemente, viene la acción. Pero antes de tener la acción, nosotros ya hemos creado en nuestra mente, en nuestro cerebro, esa estructura mental que ya vimos, que ya pensamos, que ya contemplamos, y sobre la cual queremos ir o no queremos ir, según nuestra decisión. Y entonces la educación viene a establecer esta estructura, lo viene a establecer sistemáticamente esta estructura, ¿sí? ¿Para qué? Pues para perseverar la sociedad en lo que es. La sociedad, ya no solamente el individuo. Y el individuo sabe que va a prevalecer sobre la sociedad, o en la sociedad sobre el mundo, en la medida en que él sea él mismo, ¿sí? Bueno, todo esto parecería que es mecánico, pero no. Todo es absolutamente creativo. Cuando percibimos algo, estamos creando eso que estamos percibiendo, dándole un significado, y ese significado no viene de la nada, viene de las experiencias que ya tuvimos, de los aprendizajes que ya obtuvimos, ¿sí? Y de ahí viene la importancia justamente del aprendizaje. Y de tomar conciencia justamente que este aprendizaje requiere de un compromiso para hacer que el sujeto no deje de ser creativo, porque evidentemente el aprendizaje nos puede hacer completamente pasivos, nos puede enseñar a ser pasivos, a recibir y a ser tranquilos y nada más. Y la responsabilidad justamente de la sociedad y de las instituciones es generar justamente esta capacidad creativa que tiene el sujeto. Y por parte de la sociedad, el asunto es en que, por parte del sujeto, el sujeto tiene que tomar conciencia de esta creatividad, porque finalmente él se está haciendo permanentemente. Y tomar conciencia de esto pues nos lleva a una otra dimensión de que el alumno no tiene que repetir lo que dicen los libros o lo que le dice el maestro, sino que tiene que asimilar aquello y construir un concepto, una idea, ¿sí?, para servirse de ella. ¿Para qué? Para permanecer en la vida. Entonces, no es la contemplación el objetivo del aprendizaje, como lo decía Platón y lo decía Aristóteles, sino que nuestro aprendizaje hoy cobra una dimensión tan científica como la ciencia, estrictamente práctica o pragmática. Vamos a aprender para vivir mejor. Entonces, el sujeto y el entorno pues existen en esta relación creativa, como lo dije al principio, y esta interrelación es cambiante, es totalmente creativa, y en esta creatividad
A mí me gustaría en otra ocasión abundar muchísimo sobre este concepto porque es riquísimo, pero ahorita valga la ecuación. Aprendizaje igual a sujeto, igual a sociedad, igual a creatividad. Estamos todos en esta interrelación de crear sujetos, crear instituciones, crear sociedades, de tal manera que permitan que la misma sociedad y cada miembro de la sociedad lleve su vida a feliz término y de la manera más adecuada. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por el aplauso y cedo la palabra a la doctora Norma Alicia del Río, que nos va a hablar sobre el tema la distorsión de la función social del Estado. Doctora, Sí. tiene ahí el... Okay. Aquí tenemos. Sí, buenos días. Si me puedes pasar la. Ahí está. Ok. Bueno, el tema que escogí ahorita de lo que hablaba Fernando es así como un salto, digamos, pero yo estoy tratando de un poco las condiciones, digamos, que tienen que ser satisfechas para que los sujetos puedan tener este derecho al desarrollo, a la educación, a ser sujetos plenos, digamos, y participantes como ciudadanos en un espacio público, ¿no? Entonces, bueno, el tema es un poco una reflexión acerca de cómo se ha distorsionado esta función social del Estado como garante de derechos. A ver, la que sigue, por favor. En relación a esto, a ver al Estado como garante, partimos de una política en donde se basa en la detección de necesidades, es decir, es un paradigma donde las personas ahí son beneficiarias pasivas del Estado, que tiene que proveer y satisfacer las necesidades de las personas, y entonces se ponen en función de metas que el Estado pueda hacer. Es decir, yo no te puedo dar esto, pero te puedo dar esto otro, aunque necesites todo esto. No requiere que tengan una visión de sustentabilidad, sino es la necesidad inmediata de satisfacer. Y estas necesidades pueden ser jerarquizadas por el Estado, y decir, primero va esto y después veremos esto otro, ¿no? No implica deberes ni obligaciones, se asocian con promesas y pueden variar con el contexto o la cultura, y además son compatibles con los modelos de asistencia y de caridad. Es decir, todavía me tienes que dar las gracias porque te di esto, porque satisfice tus necesidades y dependen de la voluntad política para ser atendidas. De este paradigma que funcionó en muchas sociedades por los años 60, el Estado benefactor, digamos, el Estado que tenía que proveer a los sujetos, se pasó a un paradigma de derechos hacia los años 80, 90, en donde ya las personas no son beneficiarias, sino son portadoras de derechos, y en donde ahí ya no son necesidades, sino son derechos que todos están indivisibles y tienen que incluir a toda la población. Son universales, es decir, no puedes focalizar, como se hace ahora todavía, y decir a ti sí te doy, a ti no, ¿no? De acuerdo a ciertos parámetros de perfil de tú tienes derecho, digamos, como antiguamente se decía, los pobres merecedores, ¿no? Sino ahora los derechos implican obligaciones y no puedes jerarquizar y decir si no tienes que cumplir con todos los derechos. Es decir, hay un nivel de exigibilidad por el hecho, digamos, de que somos ciudadanos, por el hecho de que y que deben de formar parte de esta agenda política que debe de ser integral, ¿no? La siguiente, por favor.
En estos cambios, entonces, se ha dado de este Estado social benefactor del que hablaba a la exigibilidad del bienestar como derecho social, económico y cultural. Y el Estado debe de dar cuentas, por ejemplo, a la ONU, porque de acuerdo a esto firma el artículo número 1 de la Constitución, ya reconoce que los tratados que firmamos internacionales son tan válidos como los constitucionales y todas las leyes locales del país, de tal manera que estamos obligados a dar cuentas no solo internas, sino a estos organismos que tienen o marcan un nivel de exigibilidad y de rendición de cuentas adecuado acerca de cómo estamos implementando esto. De acuerdo a la política, digamos, que se ha venido dando ya las tendencias neoliberales, el marco es, dentro de esto, que